Personas Geniales es un programa producido por ADN 40 y el Centro Ricardo Salinas Pliego para hablar de personas inspiradoras. Y una de ellas, a no dudarlo, es Nelson Mandela. Representa la lucha, representa la dignidad, pero sobre todo representa la reconciliación. Y para hablar de Nelson Mandela, platicaremos Isabel Revuelta y yo. Isabel, qué gusto estar contigo, y más para hablar de este personaje que es fantástico y fundamental en la historia del siglo XX de África y también del siglo XXI, y un ejemplo hacia adelante. Es increíble, muchas gracias, Gerardo, me da mucho gusto también. Es increíble la vida de este hombre, y lo que también me parece increíble es lo cercano que está uno de los episodios más deleznables de la historia de la humanidad. Me voy a remontar a esos siglos en los que el continente negro fue víctima de la rapaz actividad de la esclavitud para llevar a esa población a los distintos puntos del orbe, esclavizados, primero por los portugueses, después los ingleses, después, bueno, españoles también. No podemos comprender que ese fenómeno haya sido algo que está tan palpable, por ejemplo, en los Estados Unidos, el siglo XIX, con esta abolición de la esclavitud, esa guerra civil, pero sin embargo los efectos fueron permeando, y no puedes creer lo que incluso en el mismo continente africano se vieron esos efectos. Llegan los holandeses en 1692 a Sudáfrica, y con una religión muy cerrada, presbiteriana, y una segregación brutal de una minoría blanca, eso se va a reproducir, los famosos afrikaners o boers, se va a reproducir incluso hasta finales, bueno, principios del siglo XX, finales en la actitud y en la actividad de Nelson Mandela. Pero ese efecto de la esclavitud todavía tuvo un remanente impresentable, que es el apartheid, este sistema en el que la población negra de países como Estados Unidos o de Sudáfrica no podían subirse a camiones donde había población blanca, no podían ir a las mismas escuelas, no podían comprar en las mismas tiendas, no podían vivir en los mismos barrios. Impresentable, no lo podemos creer que estemos hablando de años recientes. Yo ya estaba viva, tú ya estabas vivo cuando todavía había lugares en el mundo donde no podían subirse a esos mismos automóviles. Y esa es la mesa que está servida en esa Sudáfrica de mediados del siglo XX, en donde un hombre, Nelson Mandela, que también a su vez perteneció a una tribu muy de sus tradiciones, muy cerrada, dirá: esto basta ya, no más esta segregación, no más esta injusticia. Mandela se llamaba Rolilala Mandela. No sé si lo pronuncié bien o no, Rolilala, porque no se hablaba una palabra de Xhosa. Xhosa es la lengua que hablaba él. Su abuelo fue rey de esta comunidad Xhosa, y él creció, vamos, sí, con el dominio de los blancos, pero siempre quiso adaptarse a los valores de los blancos. Él estudia Derecho, él abre el primer bufete de Sudáfrica y empieza a manejarse muy bien en Sudáfrica como un, sí, negro, pero finalmente que contribuye, que habla, que vota, hasta que llega 1948 y cae el apartheid. Porque los blancos se dan cuenta que ellos son el 20%, menos del 20%, y tienen que gobernar al 80%. Y el 80% dice: si yo voto, pues yo no quiero blancos. Si yo opino, yo no voy a opinar a favor de los blancos. Y los blancos se entran en pánico y dicen: señores, se crea un nuevo régimen. Y va a haber distintas categorías. Los blancos, que vamos a tener todas las prerrogativas, hay indios, hay mestizos y hay negros. Y estos señores se van para acá. No pueden usar tazas de porcelana. Esas solamente son para los blancos. Que tomen su té en latas, en tazas de latón. Pero dejan las latas, que es lo de menos. No podían ir a las escuelas, no podían entrar a las playas, no podían hacer una gran cantidad de cosas que los blancos sí. Y esto en Mandela genera una profunda rabia. Yo quería ser como ustedes, yo quería ser parte de ustedes, yo me quería integrar, luché para integrarme, y ahora ustedes me cortan de plano: no te queremos, eres basura. ¡Qué horror! Fuertísimo. ¡Qué horror! Una cosa tremenda, porque además en una población mayormente, y además en su suelo y en su nación. Eso es lo que no podemos comprender, y es lo escandalizante y lo terrorífico de tenerlo tan cerca en nuestra historia. Bueno, ¿qué es lo que hace? Empieza esta resistencia civil. Dicen que los vientos de cambio en los 60 iban a permear también. Y sí, muchas naciones de África encontrarán la libertad y la independencia. Y sin embargo,
A Nelson le venían 27 años de prisión. 27 años, 6 meses en Rock Island. En prisión. ¿Por qué? Porque se atreve a decir esto que tú has puesto de manera magnífica. No puedo creer que se esté haciendo una segregación tal en nuestro propio suelo. Además, había también todas estas ideas de la izquierda, del comunismo. Es un siglo convulso y es una ideología muy importante que le va a permear también a él y entonces todavía más perseguido. Lo que él quería con este comité central era lograr esa independencia y esa abolición del apartheid. No lo va a ver hasta la década de 1990. 1990, cuando obviamente el mundo les reclama a los sudafricanos. Es impresentable que ustedes tengan presos políticos por ese sentido. Y un presidente blanco, Frederick de Klerk, que hay que reconocer que en 1989 llega al poder en Sudáfrica. No puedo continuar con esto. Son los vientos que pide el mundo. Sudáfrica no puede seguir con esta herida abierta, con esta herida sangrante, terrorífica. Y entonces le da la libertad a Nelson Mandela. Se celebran las primeras elecciones y en 1994 será presidente de Sudáfrica. La personalidad de Mandela es, a pesar de tener esa fortaleza y ese emblema, él es un hombre de unos modos elegantísimos, es un hombre con un don de palabra magnífico, encontraba en sus discursos lo que tenía que decir y me recuerda un poco, en muchas circunstancias, a Gandhi, porque con esa fortaleza y ese espíritu que también dices, quisieron pertenecer a un lugar para lograr el cambio y eso absolutamente los niega y el cambio tendrá que ser revolucionario. Déjame añadir algo a lo que tú has dicho, muy bien dicho además, Isabel. Es cierto, todo lo que tú dices es cierto. Él empieza a luchar junto con Oliver Tambo y otros luchadores para acabar con el apartheid. Queda en el Congreso Nacional Africano y en efecto lo meten a la cárcel y lo encierran. Estuvo 27 años con 6 meses en una prisión aislada. Pero desde ahí se vuelve un símbolo. Fíjate, cuando yo viví en Londres, fui a una manifestación a Trafalgar Square con un letrero que decía Free Mandela. Estaba la Mandela manía de manera exacerbada, porque todo el mundo estaba presionando, no solo Estados Unidos, la Unión Soviética. Y no solamente la Unión Soviética, China, todo el mundo quería que se acabara con ese régimen para poder invertir en Sudáfrica. Y de pronto, de Klerk, sin negar sus méritos, dice, bueno, ya no aguanto la presión, porque de pronto Ford ya no quiere invertir ahí, Chrysler ya no quiere invertir ahí, y Bayer ya no quiere invertir ahí, y se empieza a quedar aislada Sudáfrica, y liberan a Mandela. Hasta aquí solamente ha sido un símbolo Mandela, que es mucho mérito. Sí. Pero yo creo que su mérito empieza el día que sale de prisión. Porque cuando sale de prisión y termina el apartheid, que duró más de 40 años, hubo 10,000 muertos, más de 10,000 muertos. Los blancos no están dispuestos a ceder ni una plaza. Claro. Y los blancos dicen, esto no va a pasar y nosotros, que somos el 20%, vamos a seguir gobernando y vamos a acabar con... Y se crean un montón de movimientos tipo el Ku Klux Klan para matar, para presionar, para torturar. Y Mandela, que era el gran líder, y aquí viene su grandeza, que es lo que más me gusta de Mandela, en lugar de decir, sí, vamos a atacar y vamos a vengarnos, dice, señores, Sudáfrica es de todos, vamos a reconciliar. Y cuando es presidente, después es el primer presidente electo de Sudáfrica, va a visitar a la viuda del creador del apartheid, del primer ministro que inicia el apartheid, un hombre de apellido africano. Invita al fiscal que pidió la pena de muerte para él, lo invita a comer. Porque es un hombre que lanza puentes por todos lados. Y eso tendrían que aprenderlo todos los políticos hoy. En lugar de dividir los buenos, los malos, los feos, los buenos, los malvados, los malditos. Señores, México es de todos. Bueno, Sudáfrica dijo, Nelson Mandela no dijo México, dijo Sudáfrica es de todos. Se nos brincó. Pero eso tendríamos que aprenderlo en Estados Unidos, en España, en Francia y en México. Esas formas de las que yo te hablaba, esas formas de una personalidad pacífica, una personalidad magnética, el poder de la palabra. Escucha el discurso, justo lo que estás diciendo. Construiremos una sociedad en la que todos los sudafricanos, negros y blancos, podrán pasear erguidos sin miedo en sus corazones, seguros del inalienable derecho a la dignidad humana, una nación arcoíris en paz consigo misma y con el mundo. 10 de mayo de 1994 como presidente.
es lo que tú estás diciendo, es esa conciliación, es cerremos esa herida. Gerardo, son heridas que, por ejemplo, en el caso estadounidense están abiertas y el Black Lives Matter todavía brotan de pronto porque no están suturadas, no pueden estar suturadas sin una reivindicación, son profundísimas. Y lo que hace Nelson Mandela es dar esa curación, y la curación profunda es la reconciliación. Todos iguales. Y déjame contarte una anécdota. Yo era muy joven y me gustaba mucho ver el programa de Oprah Winfrey. Y Oprah siempre, una y otra vez, hablaba de Nelson Mandela, pero no nada más de Nelson Mandela, sino de realmente hacer algo, por ejemplo, por la población joven de Sudáfrica. Y entonces ella tiene todavía una campaña y una cruzada por la educación, por la igualdad de mujeres, de hombres en Sudáfrica. Y a mí me empezó a aparecer una epopeya que justo en esta época todavía se tuviera esa asignatura pendiente en la historia. Y volvemos. La gran aportación de Mandela es la reconciliación. Tan impresionados estaban los ingleses con esto, con esta visión de para todos, yo no tengo odios ni tengo rencores, todos vamos a irnos juntos, que en Westminster Square, el parque que está frente al Parlamento inglés, al lado de Churchill y de Disraeli, de Palmerston, inaugura una estatua de Mandela a los ingleses cuando Mandela vivía. O sea, cuando yo vi la estatua dije, no puede ser, es una estatua en el principal parque de Londres con un líder que vive. Y es que Mandela representa los más altos valores para todos los líderes del mundo. Claro. Ahora que ya murió Mandela, uno lo entiende mejor. Pero una estatua en vida de un mandatario así que tiende a la reconciliación. Si todos los mandatarios del mundo aprendieran a reconciliar, a tender puentes, en vez de hacer ríos y murallas, estos son los malos, yo no los quiero, y aprendieran de Mandela, otro sería el mundo. Mandela, sí, ya lo dijiste tú, es el primer presidente electo, y cuando viene la reelección dice, yo ya no quiero seguirle, hasta aquí llegué, yo ya cumplí con mi labor, pero seguiré desde luego apoyando. Muere a los 95 años. Sí. Pero el modelo y el ejemplo que deja es deslumbrante. A mí me encanta Mandela. Y esta alegoría que haces tú de cómo es que una persona en vida se le haga una estatua, yo creo que encarna, si me permites hacer esta comparación, encarna esa lucha a través de los siglos, la secesión en Estados Unidos, la guerra de secesión, la abolición de la esclavitud por parte de Lincoln. Después, el siglo XX estadounidense con Martin Luther King asesinado, decía lo mismo, I have a dream, yo sueño con que todos seamos iguales alguna vez, y no se da. Cuando Mandela encarna y llega y lo logra y lo hace y es presidente y se tira esa terrible manta impresentable del apartheid, yo creo que representa a todas esas personas que en la historia habían luchado por esa reivindicación y por esa abolición de la esclavitud y del segregamiento, de la segregación. Por eso es que yo creo que en vida fue tan pertinente hacerle ese homenaje, y todos los que tuvo, porque era una verdadera personalidad. Premio Nobel también. Premio Nobel, por supuesto, de la Paz, conjunto con de Klerk. Eso es interesante, ¿no? A Frederick también se lo dan. Pero claro, en ese sumar de tantos y tantos seres que buscaron esa reivindicación. Hay dos recomendaciones que quisiera hacerle a nuestros televidentes. El libro La sonrisa de Mandela, de Carlin, John Carlin, que es espléndido, es un retrato muy bien logrado de Mandela. Y la película Invictus, en que Mandela exhorta a los sudafricanos blancos y negros a ganarle al equipo de Nueva Zelanda un partido de rugby. Sí. Es fantástica la película. Es fantástico. Y el libro es buenísimo. Y Las memorias de Mandela, Un largo camino hacia la libertad, es una lectura obligada de lo que debe ser un jefe de Estado, un activista y un hombre de su tiempo. Un hombre congruente, un hombre de su tiempo, una persona genial. Muchas gracias, Gerardo, y muchas gracias a ustedes por una vez más acompañarnos en este programa Descubriendo Vidas Magníficas. Nos vemos la siguiente en Personajes Geniales.